regreso en Evas Urbanas. Nos acompaña en esta oportunidad Alejandro Vogel. Tiene un doctorado en psicología positiva y queremos comentar alrededor del fenómeno del odio que se está viviendo en el mundo. También, ¿qué es el odio? ¿Por qué se da el odio? ¿Cuáles son las consecuencias del odio? Que aunque parezca obvio, no están así. Le damos la más cordial bienvenida a Alejandro. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Cristiana, por estar aquí. Es alarmante cómo pasan cosas que nos dejan impávidos a los seres humanos, porque, bueno, estamos en el planeta Tierra donde habitamos seres humanos y vemos situaciones como las que han pasado hace algunas semanas en España y en Virginia, en Estados Unidos. De repente una bomba, mueren gente a causa de una persona con odio, y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, este fenómeno es uno de los más viejos de la historia. Es opuesto totalmente al amor, y esa es la definición quizás más acertada, más simple, pero la más profunda. Lo que conocemos, ¿verdad? El tema de la Biblia nos habla de Caín, la primera persona que odió profundamente a su hermano por no agradar a Dios de la manera que su hermano lo hizo. El odio es algo complejo, es un sentimiento complejo, pero además de un sentimiento es una actitud, no es pasajera, es algo temporal. Una persona lo acompaña a esa actitud de odio, y lo vemos en los grupos de odio. O sea, hay grupos de odio en Estados Unidos, 947, dependiendo del año, ¿verdad? Grupos de odio que se dedican a odiar a otra gente, de alguna manera malentendida, porque aman a los miembros de su grupo, pero no los aman, simplemente de una manera malentendida, ¿no? Entonces, este es un fenómeno complejo, de nuevo, que los filósofos han tenido su parte en tratar de definirlo. Antes de la psicología, pues teníamos la parte biológica, porque también se ha estudiado el cerebro cuando odia. Ahora con el Functional MRI, que en los 90 no existía, por ejemplo, la ira, por ejemplo, es totalmente diferente al odio en el cerebro. O sea, las conexiones neuronales que se hacen, la estructura neuronal que cuando la persona está experimentando odio es diferentísimo al otro sentimiento. Y es tremendo, y uno se pregunta, ¿será contagioso? Porque de repente vemos, y ahora incluso hace algunas semanas también en Twitter el presidente Obama, y se volvió viral un comentario del expresidente, más bien, donde decía que el odio se aprende, pero también se aprende a amar. Absolutamente. Estamos realmente invadidos de odio, y la gente y los muchachos creen que es algo normal, que es algo más bien que los hace, la necesidad de pertenecer a algo, que eso es antiquísima, ¿no? Hace automáticamente creer que es necesario odiar a alguien para pertenecer a otra cosa, y hace la necesidad psicológica de hacer esa diferencia entre vos y yo. Y entonces es un fenómeno que está afectando a muchísima gente. Cuando estábamos en las cavernas era comprensible que tal vez tuviéramos no odio, pero aversión a los grupos que podrían ser enemigos, y que había que cuidar a nuestra familia, pero ahora no hay razón por la cual odiar a nadie. O sea, es más, tampoco había razón entonces, pero sí una necesidad de aversión, de cautela, ¿no? Pero estamos acostumbrados ahora a ver que hay grupos de odio para todo. Hay alguien que odia cualquier cosa. Y el sentimiento que estuve investigando esto y no lo sabía, pero hay un juego famosísimo electrónico que se llama Odio, Hatred en inglés, creado en Polonia. Sí. Eso me di cuenta hoy. Y es un fenómeno, pues, muy triste, ¿no? Y vemos, por ejemplo, de qué manera uno se pregunta, a ver, los juegos electrónicos de los niños, por ejemplo, y quieren, y entre más bélicos son, y aparecen, digamos, donde están, aunque sea virtualmente, pero ametrallando. Entonces yo digo, ¿de qué manera se puede sembrar el odio en niños, tal vez los padres sin querer, a través de estos juegos? A ver, pareciera que sí, pero el fenómeno de la violencia es totalmente diferente al odio. Parece que estuvieran relacionados, porque alguien que odia puede desencadenar una violencia. Pero el juego electrónico lo que está promoviendo es la violencia. El odio es algo muy diferente en el cerebro, es algo tan raro
que hay que seguirlo estudiando, ¿no? Pero sí se puede fomentar a alguien que odie cuando escucha que sus padres odian a alguien o que han visto el odio en la familia, porque hay familias que se matan por herencias y se odian. Y muchos jóvenes están usando la palabra odio de manera tan fácil y tan rápida. Yo odio esto, odio lo otro, ¿verdad? Y entonces es un fenómeno pues que debemos de ponerle un alto, ¿verdad? Y es increíble, por ejemplo, cómo esto de los grupos que mencionás, y vemos como ahora están las redes sociales, que de repente ocurre un hecho, lo que sea, y que de repente ves miles y miles de comentarios sumamente fuertísimos donde están expresando odio y negatividad y todo esto, y a veces entonces la gente o ve las noticias y se siente afectada o de alguna manera, entre comillas, contagiada por ese mal humor. El humor del odio. Bueno, es que el odio es el deseo que algo mal le pase a otra persona. O sea, desear que le pase algo malo. Entonces, realmente es algo pavoroso, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y las redes sociales, pues tienen su rol en esto, pero al final hay que darse cuenta que uno odia lo que teme. Uno odia lo que no entiende. Uno odia lo que a veces le recuerda de sus propios errores. Entonces, es un fenómeno que no es tan sencillo, ¿no? Por otro lado, y que ojalá pues no siguieran pasando todos esos atropellos, como hace algunas semanas pasó en España, donde un carro irrumpió en una zona turística en Barcelona, y me estabas comentando, Alejandro, que tus hijos viven en Barcelona, precisamente. Sí. Bueno, mis hijos estaban precisamente en Rambla de Cataluña, la misma calle donde ocurrió este atentado, solo que un poquito más abajo de esa calle se llega a las Ramblas. ¿Estaban ahí en el momento que pasó? Estaban ahí en la farmacia de su mamá, que queda en Rambla de Cataluña. Yo estaba dando una conferencia y no pude interrumpir esa conferencia, pero por dentro sentí algo muy feo, ¿no? Inmediatamente, cuando pude, lo llamé para ver cómo estaban y cómo habían percibido esto, y realmente estaban muy nerviosos, continúan nerviosos, hay una gran incertidumbre, y yo les dije que la mejor manera de contraatacar a esto era vivir una vida normal, porque lo que pretendían esta gente que odia es que vivamos en una zozobra constante, y que no podamos vivir nuestra vida de manera normal. La mejor manera de atacarlo es seguir viviendo la vida. Hemos visto hashtag en las redes sociales, pero al mismo tiempo pancartas de gente con rótulos que dicen no tengo miedo. Todos estaban tratando de, me imagino que hacerle llegar un mensaje a los terroristas que hicieron esas barbaridades, pues que ahora uno sale a la calle y no sabe en qué momento va a venir una persona y va a atropellarte. Sí, ahora, pues. Sí, y el tema cultural es importante, es más complejo, pero mencionaste los terroristas. Hay terroristas de todo tipo, y no se puede decir que únicamente los musulmanes son terroristas, porque hablando de España, fueron los etarras terroristas. Hablando de Irlanda, hubieron terroristas en Irlanda. Han habido terroristas en todas las culturas, entonces no se puede culpar a una, aunque hay características intrínsecas en algunas culturas que son más proclives a usar este tipo de técnicas para lograr sus fines. Y por ejemplo, el tiempo de los vikingos que invadieron Inglaterra, los vikingos tenían otro set de moral y de valores que los hacían más fuertes que los ingleses, que eran ya cristianos, que les impedía hacer muchas cosas por ese set de valores que tenían. Y uno ve, como mencionaba anteriormente, sobre el odio, que uno a veces lo siente, el odio, que es ese sentimiento tan fuerte, y paradójicamente también lo tenemos bastante cercano. Hay familias, hay hermanos que no se hablan, hay gente que maneja el rencor. ¿El rencor alimenta el odio? ¿Cómo es? ¿El odio alimenta el rencor? Bueno, es que pueden estar relacionadas, pero de nuevo son fenómenos diferentes. El rencor es mantener en la memoria viva un evento del pasado que sigue haciendo daño, como que si está sucediendo de nuevo. El odio es simplemente, como te dije, es en síntesis, desearle el mal a alguien. Lógicamente pueden estar relacionados. Si alguien me hizo daño, puede ser que yo quiera, que lo odie, ¿verdad? Y que quiera el mal para esa persona. Pero
pero son fenómenos psicológicos un tanto diferentes. Sería como interesante también ir en las familias también, porque y para futuras generaciones, digamos, cómo a veces se va transfiriendo el pensar, el sentir del padre y a veces se están manifestando sentimientos así muy fuertes hacia otra persona y qué sé yo, y los niños todo eso lo están absorbiendo. Entonces desde ahí, por ejemplo, muchas veces se va manifestando lo que puede desarrollar odio hacia una raza, por ejemplo, u odio porque este es de un partido político y yo no soy de ese partido político. No hay tolerancia, hemos envuelto en intolerancia. Sí, no hay tolerancia, o sea, lo que pensamos nosotros es lo que debe ser. Y cuando vivimos lo que estabas diciendo, los padres que tienen una familia y ves que hay una familia dividida de tus padres y que siempre lo has visto, el niño cree que eso es normal, que es normal vivir en una familia dividida que no se hablan. Hay familias que tienen hermanos que no se hablan en 30 años. Entonces, si el niño ve que eso sucede, no ve ningún problema el día de mañana de no hablarle a su hermano y tener sentimientos no tan buenos, quizás no odio, esperemos que no odio, pero no tan buenos para esa persona tan querida que puede ser un hermano o una hermana, ¿verdad? Habría que fomentar también la humildad, pero qué difícil es para un adulto fomentar, o más bien comenzar a cambiar para perdonar, para ser mejor, para evolucionar, para pasar a otro nivel, pero estamos dominados por los egos que nos limitan completamente. ¿Qué podemos hacer para evitar el odio? Lo primero es no tener esa necesidad tan marcada de pertenecer a un grupo, tanto, como lo dije antes, que pertenecer me obligue a ver las diferencias con el otro, porque para pertenecer a este grupo tengo que estar bien definido y entonces soy diferente a aquellos. El otro tema es perder el miedo, porque el miedo es el principal causa del odio. Odiamos lo que tememos, eso está comprobado. Entonces dejemos de tener miedo, y hay maneras de hacerlo, pero si le tememos a alguien, llegamos a odiarlo. Pero también, por ejemplo, uno ve políticamente hablando en un país que está polarizado y que de repente estos de este partido o estos de esta tendencia ideológica y uno ahora que puede ver en las redes sociales cómo están en ese constante círculo del odio y vociferando y diciendo cosas terribles y negativas, y entonces ya tampoco es por el sentido de pertenencia, sino porque querés hacer que lo que vos pensás es lo correcto. Bueno, definitivamente es casi narcisismo también, ¿verdad? Pensar que te la sabes toda, ¿verdad? Que tu verdad es la única verdad que existe. Y hay que tener un poquito de sentido de relativismo, no moral. El moral tiene que ser absoluto, pero relativismo es la manera que piensan las personas. Respeto de cómo piensa el otro y tenemos que ser abiertos. Eso hay que practicarlo, es algo que se educa, ¿verdad? O lo aprendemos a las malas, lo aprendemos con los golpes de la vida, empezamos a aprender a ver a la otra gente con amor, con comprensión. Yo recomiendo que lo aprendamos antes que nos sucedan todas estas cosas. Muchas gracias, Alejandro. Estos temas que nos dejen reflexión a esta hora de la noche, que es cuando estamos más apaciguados del estrés cotidiano, pero sí reflexionar alrededor de qué le estamos dando ejemplo a los hijos cuando estamos manifestando tanto odio en todas las esferas, ya sea político, social, cultural, religioso, que ese es el colmo. Hasta por religión estamos odiando y nos estamos matando. Y esperamos pues que se termine, que se mitigue, y solamente nosotros tenemos la capacidad de evolucionar y de ser mejores, y a través también del buen ejemplo que le podemos dejar a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Alejandro. Mucho gusto, gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de su agrado. El día de mañana a la misma hora, 9 de la noche, por Voz TV.